Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un tema que, bueno, todos queremos, pero que parece cada vez más lejano, la paz. Uno sueña con un mundo tranquilo, pero abres cualquier noticia y la realidad es otra cosa, ¿no? Conflictos, tensiones. Y para entender un poco mejor todo esto, tenemos como base el análisis de un experto, el doctor Fernando Valverde Camal. Él sabe mucho de derechos humanos, de misiones de paz. Su visión nos va a ayudar a ver qué se está haciendo, sobre todo desde la ONU, para intentar construir algo parecido a la paz. La idea hoy es tratar de entender qué es realmente la paz en este mundo, cómo se conecta con los derechos humanos y qué podemos aprender de lo que ha funcionado y lo que no. Arranquemos con algunos datos, ¿te parece? Para poner los pies en la tierra. Hay un informe, el Índice de Paz Global. La verdad no pinta muy bien. Dice que 97 países empeoraron en su nivel de paz el último año, más que nunca antes. Sí, es un dato fuerte. Y nombra conflictos como Gaza, Ucrania, como claves en esta caída. Exacto. Y ese informe, bueno, trae más detalles que preocupan, ¿eh? Menciona, por ejemplo, 92 países metidos en conflictos fuera de sus fronteras. 92. Es un récord. Y se ve una tendencia a la militarización. Algunas potencias con capacidades enormes. Y ni hablar del costo económico de la violencia. Es una locura. 19.1 billones de dólares a nivel mundial. ¡Wow! Lo que reflejan estas cifras, en el fondo, es un deterioro general, ¿no? Aumentan los refugiados, los desplazados, incluso en zonas que uno pensaría más estables como Norteamérica. También. Sí, también se ve un deterioro por delitos violentos, por miedo. Claro, hay excepciones, ¿no? Países como Islandia, Nueva Zelanda, que siguen arriba. Pero la tendencia global es clara y preocupante. Me recuerda a lo que decía Pérez de Cuéllar, el exsecretario general de la ONU, que citaba el doctor Valverde. Ajá, Algo así como que hablamos mucho de paz, pero después hacemos lo contrario, ¿no? totalmente. Es tal cual. Y eso te lleva a preguntar, bueno, ¿por qué? ¿Por qué con tantas organizaciones, tantos discursos, la paz duradera parece tan difícil de alcanzar? El análisis de Valverde, muy anclado en la realidad, apunta a varias cosas. Las guerras que vemos, la amenaza nuclear, claro, pero también conflictos étnicos, religiosos y problemas más de fondo, ¿no? Hambre, pobreza, explotación, marginación. Problemas que conocemos hace tiempo, pero que siguen ahí y a veces peor porque falta una voluntad política real a nivel global para cambiar las cosas de raíz. Hablamos mucho de paz, pero como decías, es complejo. Valverde mencionaba distintas visiones, desde Gandhi hasta Kant. ¿Cómo podemos entender mejor qué significa paz hoy? Es que tiene muchas capas, ¿cierto? Hay un pensador clave que rescata a Valverde, Johann Galtung, que le dicen el padre de los estudios sobre la paz. Y él hace una distinción que es fundamental, creo yo. Habla de paz negativa. Paz negativa. ¿Qué sería eso? Básicamente es la ausencia de violencia directa. Que no haya guerra, que no haya disparos. Es como el primer objetivo, lo más inmediato. Ok. Detener la violencia. El primer paso lógico, aunque quizás limitado. Exacto. Es necesario, claro, pero no alcanza. Por eso Galtung habla también de paz positiva. Y esto ya es otra cosa. Ajá. Va mucho más allá. No es solo callar las armas, es construir activamente las condiciones para que la gente pueda vivir bien, con justicia, con equidad. Implica crear estructuras sociales, económicas, políticas que ataquen las causas profundas de los conflictos, ¿no? La desigualdad, la injusticia, la opresión, todo eso. Entiendo. Es buscar una paz que se sostenga sola, porque las condiciones son justas, no solo una tregua. Comprendo la diferencia. La paz negativa es como apagar el incendio. La paz positiva sería asegurarse de que no haya nada inflamable cerca y además construir una casa a prueba de fuego, ¿no? Buena analogía. Sí. Pero lograr esa paz positiva suena dificilísimo, casi utópico en muchos lugares. ¿No existe el riesgo de que, buscando esa perfección, no logremos ni siquiera la paz negativa, o sea, parar la violencia directa? Que ya de por sí es un desafío enorme. Es una tensión real, sí, totalmente. Y es un debate constante. Obvio que parar la violencia es lo primero, pero Galtung diría, y el análisis de Valverde lo sugiere,
¿Que si nos quedamos solo ahí, en la paz negativa, sin tocar las causas de fondo? La violencia vuelve. Probablemente. Tarde o temprano vuelve a estallar. Es como tratar el síntoma sin curar la enfermedad. La paz positiva es la meta a largo plazo, el horizonte, aunque el camino sea paso a paso y esté lleno de piedras. Es cambiar el chip, no solo manejar crisis, sino transformar lo que las genera. Entendido. Con esa idea en mente, volvamos a la ONU. Nació justo para eso, ¿no? Para mantener la paz después de las guerras mundiales. ¿Cómo quedó eso en sus papeles fundacionales? Y la Carta de las Naciones Unidas de 1945 fue la respuesta a esas catástrofes. Y en ese primer momento, como explica Valverde, la Carta puso la paz más como un objetivo principal, una meta colectiva. Preservar a las generaciones futuras del flagelo de la guerra, dice. Reafirmó la dignidad humana, los derechos, pero no dijo explícitamente la paz es un derecho humano. Era más bien un principio para que los países actuaran juntos. Y eso cambió después. Fue evolucionando, sí. La Declaración Universal de Derechos Humanos del 48, aunque tampoco nombra la paz como un derecho específico, sí hace un vínculo clave. Dice algo así como que la libertad, la justicia y la paz se basan en reconocer la dignidad y los derechos de todos. O sea, sin derechos humanos no hay paz de verdad. Claro, van de la mano. Esa sí lo dice con todas las letras. Los pueblos tienen un derecho sagrado a la paz. Y la enfoca como un derecho de los pueblos, colectivo, no intra. Ligado a eliminar la amenaza de guerra, sobre todo nuclear, y a no usar la fuerza entre países. Se formando todo un andamiaje legal y filosófico que entiende la paz no solo como que no haya guerra, sino como algo ligado a la justicia, a la solidaridad. Ok, están las declaraciones, los principios, pero ¿cómo intentan la ONU llevar eso a la práctica? Ahí es donde entran las famosas misiones de mantenimiento de la paz, ¿cierto? Los cascos azules. Exactamente. Esas operaciones son como la herramienta más visible de la ONU en esto, ¿no? Como lo detalla Valverde, son mecanismos para ayudar a controlar, a resolver conflictos, principalmente con diplomacia, con presencia en el terreno, pero clave, una vez que las partes aceptaron esa intervención. ¿Y quién decide si se envía una misión? Ahí está el tema. Quien tiene la autoridad es el Consejo de Seguridad. Y acá, nos topamos con uno de los grandes problemas del sistema. La forma en que está compuesto el Consejo, con los 5 miembros permanentes, Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido, y el famoso poder de veto. Que uno solo puede bloquear todo. Exacto. Eso hace que muchas veces las decisiones reflejen más los intereses de esas potencias que las necesidades reales en el terreno. Y eso puede paralizar todo, impedir que se actúe cuando hace falta. Es una crítica constante y muy válida al funcionamiento de la ONU. Entendido el rol del Consejo y sus complicaciones. Pero si se aprueba una misión, ¿qué hace exactamente? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo general es crear condiciones para una paz duradera. Y eso puede significar muchas cosas, Desde verificar un alto el fuego, estabilizar una zona, proteger civiles, apoyar elecciones, hasta ayudar a reformar la policía o promover los derechos humanos. Las misiones tienen personal militar, los cascos azules que vemos, pero también mucha policía y un componente civil súper importante. Gente que trabaja en política, derechos humanos, logística, de todo. ¿Y mencionaste principios que deben seguir? Sí, hay principios clave que, según Valverde, deberían guiar todo, aunque la realidad es compleja. Primero, el consentimiento. La ONU normalmente no se impone, necesita que el país o las partes en conflicto la acepten. Segundo, la imparcialidad. Las fuerzas de paz no deben tomar partido, tienen que ser neutrales. Y tercero, el no uso de la fuerza, salvo en defensa propia o para defender el mandato si el Consejo lo autoriza específicamente. Por ejemplo, para proteger civiles que están en peligro inminente. Consentimiento, imparcialidad, uso limitado de la fuerza. Suena lógico en papel. Pero en medio del caos de un conflicto, ¿cómo se organiza la ONU en la práctica? Dijiste que Valverde usaba las ideas de Galtung para hablar de fases. Sí, aunque en la realidad todo se mezcla un poco, debemos ver como una secuencia lógica en las acciones que intenta la ONU, tal como lo describe Valverde basado en la experiencia de décadas.
Primero, idealmente, la prevención del conflicto. Actuar antes de que todo explote. Esto es diplomacia pura, mediación, enviar misiones a ver qué pasa, los buenos oficios del secretario general. El tema es que necesita que las partes quieran esa ayuda temprana. Claro, si no quieren. Difícil. Si la prevención falla y empieza la violencia, se pasa a la gestión del conflicto o establecimiento de la paz, que en inglés llaman peacemaking. Acá se redobla la diplomacia para parar la lucha y negociar un acuerdo. Si hay éxito, ahí sí se suele desplegar una misión de paz para supervisar. Y esa sería la siguiente fase. Exacto. El mantenimiento de la paz, o peacekeeping, que es la imagen más clásica. Después de un acuerdo, observadores militares, policías, civiles que verifican el alto el fuego, que las tropas se retiren, el desarme. Buscan crear un ambiente seguro para que se cumpla lo pactado. Y si las partes no se ponen de acuerdo o la violencia es terrible, mencionaste excepciones al consentimiento. Esa es la fase más complicada y excepcional. La imposición de la paz, o peace enforcement. Para situaciones extremas, genocidio, crímenes de guerra masivos, o si el Estado directamente no existe o es el que ataca a su gente. Y no hay consentimiento. En esos casos, y solo si lo autoriza el Consejo de Seguridad, bajo el capítulo 7 de la Carta, se puede usar la fuerza militar, no necesariamente cascos azules, a veces son coaliciones de países. El objetivo no es ganar una guerra, sino proteger a la gente o crear un espacio humanitario. Es el último recurso, muy polémico. Entiendo, es una medida extrema. Muy extrema. Y finalmente, para que la paz dure, está la consolidación de la paz, peace building. Es el trabajo a largo plazo, una vez que lo peor de la violencia pasó, para atacar las causas de fondo. Implica fortalecer las instituciones, reformar la justicia, la policía, apoyar la reconciliación, el desarrollo económico, los derechos humanos. Es transformar la sociedad para que la paz, digamos, eche raíces. Quizás la fase más difícil y que necesita más tiempo y compromiso. Todo un abanico de herramientas, desde la prevención hasta la reconstrucción. Suena muy estructurado. Pero como decía el propio doctor Valverde, la realidad debe ser bastante más caótica, ¿no? ¿Funciona todo esto? La respuesta corta es, a veces. El historial tiene de todo, luces y sombras muy fuertes. Hay casos donde la ONU, con todas las dificultades, fue clave. Valverde contaba su experiencia positiva en Centroamérica, en El Salvador, en Guatemala. Allí la ONU acompañó procesos muy complejos que terminaron con guerras civiles larguísimas y muy sangrientas. Verificó acuerdos, ayudó a desmovilizar gente, a construir nuevas instituciones. Otro caso que él marcaba como un éxito relativo, aunque con sus problemas, fue Timor-Leste. La ONU organizó el referéndum de independencia de Indonesia y después, tras mucha violencia, puso una administración temporal que ayudó a construir un Estado casi de cero. Parlamento, gobierno, justicia. Fue una operación gigantesca. Esos son ejemplos que dan algo de esperanza. Pero me imagino que también están los fracasos, los que pesan mucho. Sin duda. Y esos fracasos te hacen preguntar por los límites reales, las contradicciones de todo esto. Valverde fue muy claro. El caso más terrible, el que todos recordamos, es Ruanda en 1994. Sí. Había una misión de paz de la ONU ahí, la UNAMIR, pero por falta de decisión política en el Consejo de Seguridad, por un mandato débil, pocos recursos, no pudo hacer nada para frenar el genocidio. Murieron 800,000 personas en 100 días. Es una herida abierta. Otro ejemplo de estancamiento que mencionaba él es Chipre. La misión de la ONU lleva ahí desde 1964. 60 años. ¿Tanto tiempo? Sí. Logró mantener la calma, la paz negativa, digamos, en la línea que divide la isla. Pero no consiguió ayudar a encontrar una solución política al conflicto entre greco-chipriotas y turco-chipriotas. La misión está ahí administrando la división, un status quo congelado. No resuelve el problema de fondo. ¿Y mencionaste Haití también? Un caso muy duro. Sí, Haití es un caso que duele mucho y que Valverde resaltaba por su complejidad. A pesar de muchísimas misiones de la ONU durante décadas, militares, policiales, de estabilización, de apoyo a la justicia y de una inversión internacional gigantesca, El país sigue muy mal. sigue atrapado en ciclos de inestabilidad, violencia de pandillas terrible, pobreza, desastres. Las intervenciones no lograron fortalecer las instituciones lo suficiente ni atacar los problemas estructurales tan profundos que tiene.
Demuestra que la ayuda externa y la plata no alcanzan si no hay un acuerdo interno fuerte y si los problemas de base son tan enormes. Entonces, ¿qué nos dicen estos casos tan diferentes? Ruanda, Chipre, Haití, frente a El Salvador o Timor-Leste. Nos dicen varias cosas importantes, creo. Primero, que cada conflicto es un mundo. Importa la historia, quienes pelean, si realmente quieren paz, si la comunidad internacional está unida. Segundo, que la geopolítica, los intereses de las grandes potencias en el Consejo de Seguridad pesan muchísimo, a veces para bien, muchas veces para mal. Limitan la acción. Tercero, que las misiones necesitan tener claro qué van a hacer, que sea realista y tener la gente y los recursos para hacerlo. Y cuarto, que hasta problemas internos, como casos de mala conducta del personal internacional, pueden arruinar todo. No hay una fórmula mágica, cada caso es un desafío enorme y el resultado nunca está garantizado. Bien, hemos hecho un recorrido. Interesante. Desde qué es la paz hasta lo complicado que es mantenerla con las misiones de la ONU, con sus éxitos y fracasos. Si intentamos resumir, ¿qué significa todo esto para entender la paz hoy, en el siglo XXI? Significa, me parece, aceptar que la paz, sobre todo esa paz positiva de Galtung, no es algo que aparece sola. Es una construcción, algo social, político, cultural, que se hace día a día, muy frágil y que necesita esfuerzo constante. Las leyes internacionales, las herramientas como las misiones de paz son importantes. Existen, pueden ayudar mucho, pero no son la solución mágica. Su éxito depende de cosas que a veces se escapan de control. La voluntad política de los países, sobre todo de los más fuertes, que haya plata y gente disponible, lo complicado y antiguo que sea cada conflicto. Y esa tensión constante entre lo que sería ideal, lo humanitario y los intereses geopolíticos, que se ve clarísimo en el Consejo de Seguridad. Como decía Valverde, mientras ese consejo no sea más representativo, más democrático y mientras existe el veto como está ahora, bueno, eso va a seguir siendo un freno para una acción global realmente fuerte y coherente por la paz. Entiendo. Y eso nos trae de vuelta a la idea de cultura de paz, que Valverde mencionaba al final, que no es solo una frase bonita. Es pensar cómo podemos, todos juntos y cada uno, ayudar a cambiar las mentalidades, las estructuras que generan violencia. Los desafíos son enormes, sí, pero buscar cómo pasar del deseo de paz a la acción concreta sigue siendo urgente y vital. Para cerrar un poco las ideas, vimos que la paz es mucho más que no tener guerra. Necesita justicia, atacar las causas de los problemas, paz positiva. Que la ONU, con sus reglas y sus misiones basadas en consentimiento e imparcialidad, es un actor central, pero la realidad es compleja. Las intervenciones de la ONU chocan con la política, sobre todo en el Consejo de Seguridad, y con problemas prácticos en el terreno. Y por eso la historia tiene de todo. Éxitos importantes en algunos lugares, pero también fracasos muy duros y situaciones que no se resuelven. Y quizás como idea final, inspirada en lo que decía el doctor Valverde, queda algo potente. Construir la paz no es solo tarea de las grandes organizaciones o los presidentes. Empieza, según él, en lo que cree y hace cada persona. Creer de verdad que la paz es posible, que los derechos humanos son para todos, y tratar de llevar eso a acciones concretas en nuestro día a día, en la familia, en el trabajo, en la comunidad, por chiquitas que parezcan. Eso es fundamental. La pregunta que nos deja su análisis es, en este mundo tan conectado, pero a la vez tan roto y violento, ¿cómo puede cada uno, desde su lugar, ser parte activa de esa construcción de una cultura de paz? Una cultura que necesitamos tanto, aunque sea tan difícil de alcanzar.